Todavía no entró Gabriel, ¿no? ¿Quieren que vaya empezando? Para... No, profe, todavía no entró. No, no entró. Sí, vale, empezá. ¿Empiezo? Vamos a esperar un ratito más, un minutito Bueno. más a Gabriel. Sí, no sé si ahora si tendrá un problema él con internet. Bueno, empezá. Empezá porque ya es retarde. Bueno. Oh, no puedo mover la presentación. Chao, ahí va. Ahí está. Bueno, la investigación o el paper que me tocó a mí se llama Cambiando el modo de metabolismo en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Estos son... ¿Me escuchan? Porque me pone que el internet se me está cortando. Se me Yo cortó sí te recién. escucho. Genial. Sí. Bueno, aquí están escucho. los autores, la revista que lo publicó y los lugares a los que pertenece cada uno de los autores. A modo de introducción, quiero contarles que, como sabemos, la bioquímica de la mayoría de las vías metabólicas se conserva desde las bacterias hasta incluso los seres humanos. En el caso de los seres vivos que puedan realizar la fermentación, normalmente es la concentración de oxígeno quien suele controlar el paso de la respiración a la fermentación. Pero en el caso de la levadura, Saccharomyces cerevisiae, también controla este cambio la concentración de glucosa en el exterior, es decir, en el ambiente que la rodea. Por lo tanto, se cree que la producción de etanol, es decir, la fermentación alcohólica, en condiciones de aerobiosis, en presencia de oxígeno, depende de las capacidades relativas de las vías respiratoria y fermentativa. Sucede que a altas concentraciones de glucosa, la tasa glicolítica es mayor que la capacidad que tiene las enzimas o el complejo de enzimas deshidrogenasa, el piruvato deshidrogenasa, y por lo tanto se produce un desdoblamiento hacia la piruvato descarboxilasa. Recordemos que las enzimas deshidrogenasas son las que convierten el piruvato en acetil-CoA, y por lo tanto se inicia el ciclo de Krebs y por lo tanto la respiración. Y en el caso de la piruvato descarboxilasa, es la que convierte el piruvato en acetaldehído y por lo tanto se desencadena la fermentación alcohólica. Perdón, estas acá con las imágenes pequeñas, yo quería comentarles que algo similar sucede con la piruvato deshidrogenasa humana. Hay estudios que sugieren que la acumulación de lactato en las células musculares se debe a un desdoblamiento también de la piruvato deshidrogenasa hacia la formación de lactato, y no es resultado de la limitación de oxígeno. Bueno, ¿por qué el título de la investigación? Como sabemos, la glucólisis juega un papel central en el metabolismo de la glucosa de todos los seres vivos y también, por lo tanto, de la levadura. El primer paso de la glucólisis es el transporte de glucosa a través de la membrana por transportadores de exosa, que tienen diferente especificidad y afinidad con el sustrato. En este trabajo de investigación lo que hicieron es una modificación genética en las enzimas que codifican a estos transportados, en las proteínas que codifican estos transportadores de exosa, y que por lo tanto, por esta modificación que hicieron, hubo cambios en los
transportadores, lo que originó una cepa de la levadura que la denominaron CoI-TM6, que solo fermenta en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, la concentración de glucosa ya no sería un problema a la hora de producir la respiración, digamos, hacer que el microorganismo produzca respiración y no fermentación. Bueno, los resultados obtenidos en esta investigación los podemos notar en estos gráficos. Aquí podemos notar que el tipo silvestre, es decir, la levadura sin la modificación en el transportador, mostró un perfil típico de crecimiento respiro fermentativo. Es decir, que la glucosa se catabolizó primero mediante la fermentación a dióxido de carbono y a etanol, además de pequeñas cantidades de otros subproductos, como pueden ser el glicerol y el acetato, y una fracción del azúcar se catabolizó por vías respiratorias. Esto lo podemos notar en la gráfica A, primero porque hay un aumento en la cantidad de dióxido de carbono, y en la gráfica C podemos notar que hay un consumo de glucosa y un aumento en la cantidad de etanol. También podemos ver que la concentración de oxígeno no es constante, porque sí hay una disminución, pero que no es tan pronunciada como la producción de dióxido de carbono y la producción de etanol. Este consumo de oxígeno y por lo tanto la respiración es lo que va a permitir que haya un aumento en la masa microbiana, un crecimiento microbiano. Bueno, en la cepa, después, para la levadura de tipo silvestre se va a producir una segunda fase, en donde cuando ya se agota la glucosa, la levadura comienza a respirar el etanol que había producido, por lo tanto el etanol empieza a disminuir y bueno, las concentraciones de oxígeno también lo hacen. Y en este punto podemos ver que el crecimiento, el aumento de la masa ya se empieza a hacer constante. En el caso de la cepa modificada, la CoI-TM6, podemos notar que se produce el crecimiento en una sola fase y que es respiratoria. Hay consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono y las concentraciones de etanol no aumentan. Por lo tanto, no hay producción de etanol o por lo menos no son significativas. Y podemos ver que también se produce el crecimiento de la masa microbiana. ¿Me están escuchando? Sí, se corta un poquito, Yo pero sí escucho, pero se escucha medio mal de vez en cuando. Sí, necesitan que repita algo, vayan avisándome porque a mí me parece que tengo internet bajo, pero no sé si me están escuchando. Sí. Ah, dale, genial. Bueno, acá lo podemos ver en cuadro, como les decía anteriormente, en la cepa TM6, en la modificada, no se produjo etanol en aerobiosis, a pesar de las concentraciones de glucosa que eran altas. Acá podemos ver que el lote aeróbico tenía un 2% de glucosa. Podemos notar acá que el cociente respiratorio del tipo silvestre es de 3,4, lo que indica que se está consumiendo poco oxígeno en comparación con la cantidad de dióxido de carbono que se está produciendo, y que en cambio para la levadura modificada el cociente se vuelve 1, lo que es típico de un organismo que produce respiración y no fermentación. Bueno, también podemos notar que
en la tabla 1 que el consumo de glucosa, es decir, la tasa glicolítica de la levadura modificada, es de un 20% con respecto a la del tipo silvestre. También podemos notar en la tabla 2 que en el caso de la tasa de crecimiento específico o la velocidad específica de crecimiento de la tipo modificada fue de un 70% con respecto a la del tipo silvestre. En este caso, acá aparece esto, que como KM, que se denomina constante de Michaelis, se escribe, y es una medida de la afinidad que hay por el sustrato. Una KM más baja corresponde a una mayor afinidad por el sustrato, mientras que una más alta corresponde a una menor afinidad. Como podemos ver en la tabla, la cepa modificada mostró una alta afinidad por la glucosa, lo que quiere decir que alcanzamos la mitad de la velocidad máxima de reacción con una menor cantidad de glucosa. La velocidad máxima, en el caso de las enzimas, estima el número de centros activos, podemos ver que la máxima fue solo de un 10%, con la de la modificada con respecto a la cepa salvaje. Y esto es consistente con los datos de consumo de la glucosa que veíamos en la tabla 1, que en el caso para la glucosa había sido de un 20%. Siguiendo el concepto que vimos al principio de la presentación, donde yo les comentaba que la fermentación alcohólica se produce una vez que la tasa glicolítica, la glucólisis, excede la capacidad de reacción de la piruvato deshidrogenasa, parece que la baja absorción de azúcar que tiene la cepa modificada mantiene la tasa de formación de piruvato por debajo del valor crítico. Bueno, también podemos observar en la tabla 2 que la tasa respiratoria, el consumo de oxígeno es mayor para la cepa modificada. Bueno, esto es lo que sucedió cuando al cultivo se lo sometió a condiciones de anaerobiosis. En este caso podemos ver que la cepa modificada produjo etanol a una velocidad menor, pero que produjo etanol. Y que, perdón, y que había también como que empezó a disminuir la tasa de crecimiento. Por lo tanto, las células comenzaron a dejar de dividirse y se desacoplaba a la tasa de glucólisis con el crecimiento. Bueno, en esto les quería comentar que hubo numerosos intentos por evitar la fermentación de la enzima a altas concentraciones de glucosa. Estos intentos realizaron distintas modificaciones, muchos de ellos fracasaron o fueron exitosos parcialmente. Es decir, la enzima sí se comportaba, producía respiración, pero hasta ciertas concentraciones de glucosa. Luego ya comenzaba a fermentar. Yo no les comenté, pero la investigación dice que si bien se mostraron los resultados al 2% de glucosa, se hizo lo mismo al 5% y se obtuvieron resultados similares. Bueno, la cepa modificada, la COI-TM6, demuestra que el modo de metabolismo puede alterarse mediante un único paso del avance metabólico. Ellos produjeron, como les decía, una modificación que afectó a los transportadores y con eso hubo algo importante, que es que no se produjo la fermentación, por más que la concentración de glucosa era alta. ¿Qué importancia tiene esto para la industria? Como habíamos visto en la segunda clase, para el caso de la producción de la
de la levadura, necesitamos que se produzca la fermentación, la respiración. Por lo tanto, era una limitante la concentración de glucosa. En este caso, lograron producir que la respiración sin que haya sin que se produzca la fermentación, por más que la concentración de glucosa era alta. Esto es un beneficio para la producción de biomasa y también para la producción de proteínas recombinantes. Bueno, acá la bibliografía, el primer punto es el paper que me tocó a mí, pero luego consulté, el segundo es un libro que habla sobre las características de la levadura, y en el caso del tercer ítem es otra investigación científica, otra investigación que hicieron también modificaciones genéticas y lograron algo parecido. De cierta manera, el que me tocó a mí era una continuación del tercero.